se llamaban tierra adentro, la pampa y la 12:49 minutos, se viene el momento de la columna política. campo afuera, porque las palabras pesan. Ya tenemos en línea al politólogo Aurelio Argañarás, Empiezan a vaciarnos que las hoy escenas. ha titulado su columna Hacete amigo del juez. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marina, ¿qué tal? Bien, ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Bueno, hacete amigo del juez, Aurelio. ¿Así comenzamos? Así comenzamos. Esta expresión del viejo Vizcacha en el Martín Fierro, Sí. creo que es importante porque recoge en el poema nacional argentino Sí. una realidad que muestra que en realidad el sistema judicial argentino ha estado siempre caracterizado por la arbitrariedad. La arbitrariedad, se ha dicho de paso, es justamente lo contrario de la ley, ¿no? Ujú, sí. Claro. Sí, sí. Y a lo largo de nuestra historia, la arbitrariedad ha sido lo que dominaba el mundo judicial. Por supuesto, muy lamentablemente. En los tiempos de Martín Fierro, y por eso esa expresión está en el poema, servía para disciplinar al gaucho que tenía independencia y tenía orgullo y se consideraba un ser libre, y en última instancia para degradarlo, como lo muestra el caso del viejo Vizcacha, porque el viejo Vizcacha dice hacerte amigo del juez, y no se lo está diciendo a los que son hoy amigos del juez, a los poderosos, sino se lo está diciendo al gaucho, mostrando su degradación, mostrando que ha sido vencido. Claro. Y en realidad, busca a través de su vinculación con el juez, dándole el gusto, complaciéndolo, busca sacar alguna clase de partido. Alguna clase de partido que en principio es evitar que el juez use su poder arbitrario para castigarlo. Porque en las épocas de Martín Fierro, o sea, durante el siglo XIX, el sistema judicial, los jueces de paz, que son a los que se refiere el Martín Fierro, Sí. servían para disciplinarlo, para subordinarlo al orden de los terratenientes y de los políticos, y caso contrario mandarlo a los fortines a sostener la lucha contra los indios, en una situación extremadamente penosa que también la retrata el poema de José Hernández. De José Hernández, sí. Y también servía para ganar elecciones, con fraude. Claro. Es decir, el poder del juez y servía para que volcar votos a favor de los que sostenían los jueces en las ciudades, y preservar el sistema, un sistema opresivo para las clases populares, para las clases criollas. Cualquier parecido de esto que estoy diciendo con la realidad actual latinoamericana no tiene nada de casual. Claro. Es causalidad. Es pura actualidad. Claro. Ese rol del sistema judicial lo comprobamos perfectamente, por ejemplo, en el hecho que a toda persona que quiera conservar el sentido común debería decirle algo, debería servirle para poner bajo una aguda sospecha al sistema judicial, porque vemos que en América Latina en los últimos años han sido sometidos a juicio, escarnecidos, juzgados
y bajo acusación de corrupción todos los presidentes populares latinoamericanos, o casi todos. Y un observador con un mínimo de sentido de la neutralidad o la objetividad debería preguntarse cómo es esto de que Lula, Cristina Kirchner, Luro, Maduro, Correa han sido todos sometidos a ofensivas judiciales, y por el contrario, los que representan el bando contrario, el bando de las oligarquías latinoamericanas, de los establishments latinoamericanos, han sido todos eximidos de condena, como es el caso escandaloso de Macri en la Argentina, hasta con juicios que realmente uno no comprende cómo pueden ser que salga declarado inocente de juicios como el espionaje contra los familiares de Lara San Juan, que ni siquiera eran enemigos políticos. Pero bueno, hacete amigo del juez si querés que estas cosas no pasen. O sea, tan es así, tan esto forma parte de un sistema tramposo, a veces mafioso o casi mafioso de poder, que quiero enterar a los oyentes, que seguramente en su gran mayoría no lo saben, que el primer fallo de la Corte Suprema, que eximió a los jueces de pagar impuestos, en esa época se llamaba impuesto a los réditos, el actual impuesto a las ganancias, fue un fallo de la Corte que legalizó el golpe de Estado contra Irigoyen de 1930. Para que nada falte en atar los cabos de esta situación, uno de los integrantes de esa corte era Rodríguez Larreta, el bisabuelo del actual Rodríguez Larreta. Esto podría hasta llevarnos a fantasear con que en la Argentina la vida y la historia opera en círculos, como ocurre en 100 años de soledad. Sí. Todas las historias se repiten incesantemente, y algo de eso hay. Sí. En el último episodio, que es que motivó mi nota, que es la votación en el Parlamento cuando se discutió el presupuesto para el año que viene, y hubo una mayoría que rechazó incluir a los jueces en el pago de impuestos a las ganancias, hay un hecho en esa votación Sí. del bloque del PRO, de los radicales y del bloque que representa en el Parlamento Nacional a Schiaretti, hay un elemento sobre el cual yo llamo la atención, Sí. que muestra que en ciertos casos, la fidelidad al poder mafioso, a la estructura de poder que sostiene el sistema dominante, es privilegiado a tal punto, como en este caso, que se omite considerar, porque evidentemente los legisladores que votaron esto lo saben, y sus jefes lo saben, Macri, Morales, Negri, Schiaretti, saben perfectamente que el Poder Judicial es el poder más desprestigiado en la opinión pública de los argentinos, que hay encuestas que indican que el 80% del país rechaza al Poder Judicial actual, que lo considera corrupto, que lo considera ineficaz, que lo considera mafioso, y un porcentaje similar de compatriotas está convencido de que los jueces tienen que pagar ganancias. Porque es un razonamiento elemental. Es elemental que los jueces no pueden gozar de un privilegio que prácticamente los transforman en seres extraterritoriales.
Claro. como si no vivieran en la Argentina. Y que las argumentaciones que se usan para impedir que paguen y son también absolutamente arbitrarias y caprichosas e insostenibles. La famosa cuestión de la intangibilidad y la independencia del Poder Judicial estaría en juego si dependiera del poder de aplicación de las leyes, de la AFIP, por ejemplo, decidir si este juez paga o no. Pero cuando el sistema es universal, cuando pagan todos, no se puede decir que el sistema está coaccionando a los jueces para que paguen a favor del poder político, porque no tiene sentido, porque no hay un ejercicio del poder que esté coaccionando. Hay una norma general que además es la norma que se aplica a todos los habitantes del país. Sí. Pero acá nos interesa ser coherente. Es tan claro que lo que prima es una consideración pura de defensa de un sistema de poder que, que ahí lo tenemos los cordobeses al señor Schiaretti defendiendo esta situación como si su bandera fundamental, la supuesta defensa de los cordobeses, el cordobesismo, tuviera algo que ver con que los jueces no paguen ganancias. En realidad, con ese voto de los legisladores de Córdoba, y se demuestra la solidaridad profunda del PJ cordobés y del schiarettismo con el sistema que tienen las cúspides a Macri, a Patricia Bullrich, a Rodríguez Larreta y compañía, que son los que van a ser beneficiarios de este tipo de actuaciones mafiosas de los jueces, porque más allá de lo que uno opine sobre Schiaretti y los suyos, no son ellos los que están en este momento en la mira del sistema judicial. O sea, no están ni siquiera defendiéndose a sí mismos, están defendiendo un sistema de poder oligárquico imperialista que sostiene a esta clase de jueces en la Argentina y en América Latina. Qué contradicción, Aurelio, ¿no? Qué contradicción que vos lo estás mencionando. Mientras que hay una mayoría en la sociedad que considera que sí deben pagar impuestos, los que nos representan, que se supone que nos representan, la mayoría no quiere que pague. Claro, ¿no? porque muestra claro que cuando se trata de cuestiones fundamentales para el sostenimiento de un poder oligárquico y mafioso, están dispuestos hasta perder votos, están dispuestos hasta quedar mal con la sociedad porque les importa más la defensa del sistema mafioso. Porque, digamos, uno puede considerar incorrecto que un político se deje arrastrar por la opinión, porque muchas veces la mayoría no tienen razón. No siempre. En este pero caso, no, sí. Pero no en un caso como este, claro, donde la mayoría del país reclama equidad ante la ley de los jueces, además de reclamar muchas otras cosas de los jueces. Digamos, cuando una parte del sistema político respalda esas iniquidades y esos privilegios, esas situaciones de excepcionalidad, y evidentemente tiene poderosos motivos para hacer eso a una costa de su prestigio público, sin embargo lo hace. Pero allí no terminan los escándalos a los cuales el sistema judicial puede llegar en esa defensa corporativa de su sistema de privilegios, que no tiene en realidad ninguna clase de límites. No tiene ninguna clase de límites, del mismo modo que tampoco tiene ninguna clase de límites el hecho de que el sistema judicial argentino en altas proporciones sigue en manos de los dobles apellidos, de lo que alguna gente ha caracterizado como la Sagrada Familia. Y eso ocurre en el Poder Judicial
federal y ocurre en la mayoría o en todos los casos de los poderes judiciales provinciales y forma parte de ese sistema escandaloso de corruptelas. Pero yo, digamos, te quiero dar para finalizar un ejemplo de esta falta totalmente de límite para defender su sistema de intereses. En el año 85, en un fallo, se llama el fallo Boronino-Peró, la Corte Suprema le dio la razón a un juez que reclamaba que se indexara su sueldo por índice de costo de vida porque, digamos, la inflación estaba erosionando su sueldo y eso estaba también atentando contra la intangibilidad del señor juez. O sea, no tenía importancia si eso contradecía la situación general de los argentinos, que tienen que salir a pelear en las paritarias, o si no cuentan con paritarias, a negociaciones duras con el patrón para que les actualice los haberes. No. El derecho a sostener el poder adquisitivo de los ingresos, si sos juez, es un derecho sagrado, aunque ese derecho no existe para todos los demás. Bueno, esto tiene en el país ribetes escandalosos cada vez más notorios, porque la verdad que la Corte y el sistema judicial actual es una vergüenza, como lo muestra la inconsistencia de los argumentos casi todos fallidos de los jueces que están llevando el juicio de vialidad contra Cristina Kirchner y otros supuestos miembros de una asociación ilícita, porque a su vez esto perdura porque lamentablemente tenemos una situación en la cual las fuerzas nacionales y populares se han visto debilitadas en los últimos años y en consecuencia carecemos los patriotas de la Argentina del poder parlamentario necesario como para poner a estos señores en caja, como se dice, porque evidentemente si tuviéramos el poder parlamentario suficiente, cosa que a su vez requiere tener el poder político, claro, una acumulación de poder político popular amplia, y estaríamos sometiendo a la mayoría de esta gente al jury y a la destitución, porque realmente lo que cunde en el poder judicial, aunque por supuesto que hay jueces honestos, pero está poblado de una manga de delincuentes que el país tendría que tratar de liberarse para tener una justicia que sea respetable. Bueno, esto me quería ocupar hoy día. Bueno, Aurelio, muy interesante, por cierto. Te mando un abrazo y, como siempre, el agradecimiento por tu aporte. Gracias a ustedes y hasta el sábado que viene. Llegamos que nos vaya bien mañana en Brasil. Sí, estamos bregando por eso. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores.